Amén. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos. Amén. Y una cordial bienvenida a Héctor, que nos visita por primera vez. Dios lo bendiga. Amén. Abren nuestra Biblia en Juan 21. Vamos a leer del 1 al 14. Tenemos Juan 21 del 1 al 14 dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. Amén, Padre. Queremos honrarte, bendecirte, Padre. Queremos glorificar tu nombre en este día, Señor. Exaltarte sobremanera, Padre, en este lugar, en nuestras almas, Dios mío, Señor. Declarar que Jesús es el Rey, es el Señor de todo, el Rey y Señor de nuestras vidas. Queremos honrarte, bendecirte, Padre. Queremos escudriñar tu palabra, exponerla con poder, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, sé tú dándonos, Señor, ese poder para predicar tu palabra, Dios mío, con autoridad, con denuedo, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Almas sean convertidas a Cristo Jesús, Señor. Enfermedades sanadas en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Lazos siendo rotos, Padre. Prisiones abiertas en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de la lucha contra el enfriamiento, luchando contra el enfriamiento. Luchando contra el enfriamiento. Y aquí vemos a Pedro. Dice ahí la palabra de que después de estas cosas Jesús había resucitado. Tenía 8 días de haber resucitado. Y los discípulos estaban en una conmoción, no sabían qué hacer, no sabían qué estaba pasando. Y Pedro, en esta conmoción, dice: ¿saben qué? Yo voy a pescar. Cristo Jesús había sacado a estos hombres, si usted se acuerda, en la primera ocasión que estaban pescando, le dice Jesús a Pedro que Él los iba a hacer pescadores de hombres. Jesucristo está diciendo: Pedro, este es el momento en que tu vida cambia. Hermano, hermana, y cuando tú y yo venimos a Cristo Jesús, estamos haciendo un compromiso de por vida. Amén. Estamos haciendo
dedicando, consagrando nuestras vidas para siempre. No hay vuelta atrás. Y aquí Pedro no sabe qué hacer. Hermano, hermana, y dice ahí la palabra que dice Pedro, miren, vamos a pescar. El punto es que estos hombres, estos pescadores, veían a Pedro como un líder. No era que Pedro era el líder de la iglesia, no. Pero en la vida Dios nos pone como padres de familia, jefes en nuestros trabajos, líderes en la iglesia, y nos da una dirección. Nos pone en una posición, hermano, hermana, que tú y yo influenciamos a otros. Amén. Lo quieras o no lo quieras, es algo que Dios te ha dado. Y gente depende de ti sin que tú lo sepas, sin que tú lo quieras. Yo no sé si lo quieres, pero sin que tú lo quieras, Dios te pone en una posición que influencias a otros. Y ese era el punto que estaba aquí Pedro. Miren, no sé qué hacer. Vamos a pescar. Y en esa dirección sale Pedro a pescar. Hermano, hermana, y todos, tú y yo, en diferentes puntos de nuestra vida nos encontramos en esa situación. Que no sabemos qué hacer. Que tal vez hemos perdido el enfoque. Hermano, hermana, tú y yo tenemos que saber que el centro de nuestra vida es Cristo Jesús. Mira, adorando ahora, el Señor me daba una revelación. Y era de que Dios trasciende todo. Dios está arriba de absolutamente todo. No importa lo que esté pasando alrededor. No importa lo que esté pasando en la tierra. No importa lo que esté pasando en nuestras vidas, Dios trasciende todo. Hermano, hermana, y tú y yo podemos estar centrados en esa verdad. Y aquí Pedro está en una situación que no sé qué hacer. Hay veces iglesias son disueltas. Ha habido una división en la iglesia, el pastor cae en pecado, cosas pasan en la iglesia que hace que se disuelva una iglesia. Y esa es la vida. Y muchos creyentes no saben qué hacer. Se deshizo la iglesia. El pastor que fue quien me predicó el evangelio, quien ministraba, cayó. Y no sé qué hacer. Hermano, hermana, nuestro centro tiene que ser Cristo toda la vida. No es la iglesia, no es el pastor. Hermano, hermana, no es papá y mamá. No es, oiga, nuestro matrimonio. El centro de la vida no son nuestros hijos. Amén. El centro de nuestra vida tiene que ser Cristo Jesús. Porque, hermano, todo en esta vida, todo te va a fallar. Todo te va a fallar. Tu trabajo te va a fallar, tu profesión te va a fallar, tu familia te va a fallar, el pastor te va a fallar. Todo en esta vida te va a fallar, menos Cristo Jesús. Amén. Y aquí vemos a Pedro que obviamente Cristo Jesús había muerto, pero ahora había resucitado. Dice que era octavo día después de estas cosas, y era la tercera vez que se les aparecía. Y aquí viene Pedro y decide retomar el camino que llevaba antes de conocer a Cristo Jesús. No sé qué hacer, entonces lo que voy a hacer es trabajar. Gloria a Dios por el trabajo.
El trabajo es algo que necesitamos hacer. Pero hermano, hermana, el trabajo no puede ser el centro de nuestra vida. Amén. Mira, tú y yo tenemos que trabajar. A mí me encanta trabajar. Me encanta. Yo no fallo un día de trabajo. Me tengo que estar muriendo para faltar de enfermedad. Pero de lo contrario, yo no falto al trabajo. Pero hermano, el trabajo no puede ser el centro de nuestra vida. Tú dale al trabajo el lugar que tiene. Gloria a Dios, ¿verdad? Por el trabajo. Pero tú dale el trabajo, hermano, hermana, cuando toca que Cristo te habla, tienes que dejar tu trabajo. No estoy hablando del todo. En rara ocasión Cristo te va a decir, ya no trabajes más, dedica tu vida a mí únicamente. La mayoría de nosotros nos toca trabajar. Amén. Y Pedro decide regresar a lo que él conocía. Hermano, hermana, tú y yo, Cristo nos ha llamado a un camino del cual no nos podemos apartar. Amén. Nos ha llamado a un camino donde tenemos que seguir día a día, semana a semana, año tras año, toda la vida. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Mira, muchas personas pierden el enfoque. Hace 20 años atrás, un hermano decidió dejar a Cristo. Y yo, ¿sabe qué? Yo me voy a empezar a reunir en mi casa. Y un hermano que lo admiraba a él, le tenía un gran respeto a él, y separadamente dijo, ¿sabe qué? Yo también voy a dejar la iglesia, entre comillas, ahí la iglesia, y empecemos a reunirnos en la casa. Porque en su mente, en su corazón, ellos pensaban que todavía estaban en fuego por el Señor. Y comenzaron a reunirse, a tener un servicio ahí, los dos ellos y sus familias. Pero ya el segundo mes se deshizo todo. Y ahora empecemos a reunirnos para tomar alcohol. Y se quedaron en eso. Y se quedaron en eso. Hermano, hermana, tú y yo influenciamos a otros, lo queramos o no lo queramos. Esa es la realidad de la vida. Cuando a ti te pasa algo, la gente a tu alrededor le pasa algo. Esa es la realidad. Amén. Este hermano dijo, ¿sabe qué? Yo voy a dejar. Pero detrás de él venía otro hermano, porque le tenía una gran consideración a este otro hermano. Y esa es la vida. Mira, yo llevo en Cristo mucho tiempo, y no te quiero decir aquí que yo soy el experto en la vida, pero caminando te das cuenta de esas cosas. Caminando con Cristo te das cuenta de esas cosas. Y muchos hermanos que pierden el enfoque, y esto es para ti y para mí, porque la Biblia te dice, mira, si estás firme, si tú piensas que estás firme, mira que no caigas. Dios está diciendo, tú estás firme hoy, pero nadie te garantiza que vas a estar firme mañana si te descuidas. Muchos hermanos en Cristo pierden el enfoque y entra un estado de enfriamiento, y ese es el título de esta prédica, ¿verdad? Es luchar contra el enfriamiento. Y hermanos que una vez estuvieron en fuego, hermanos que una vez estuvieron bautizados en el Espíritu Santo, con mis ojos, bautizados en el Espíritu Santo,
pasan a un estado de enfriamiento al punto que dejan a Cristo. Con mis ojos. Y hermano, hermana, solo tienes que ver a tu alrededor, tienes que ver la sociedad en que vivimos, vive en un estado de disolución. Disolución es un libertinaje. Es un libertinaje moral, un libertinaje sexual. Y nosotros en la iglesia estamos viendo a la sociedad y muchos dicen, ¿por qué yo no? Amén. Hermano, hermana, esta palabra es relevante para este tiempo. Es relevante para este tiempo. Mira, perder el enfoque de Cristo Jesús. La palabra de Dios te dice algo. Una persona estoy parafraseando aquí, pero me parece que es por tonta que sea, creo que así dice la palabra, por tonta que sea, si sigue este camino, no se va a perder. Estoy parafraseando, no me acuerdo el versículo exacto, me parece que es Jeremías. Habla acerca de eso, dice que por muy tonto que sea la persona, si sigue este camino no se va a perder. Si tú sigues a Cristo Jesús día a día, no te preocupes, no te va a pasar nada. Tu corazón va a estar en fuego. Tu corazón va a estar pendiente de las cosas de Dios. El problema es cuando nos empezamos a apartar de Cristo. Amén. Ahí es cuando comienza el verdadero problema. Uno dice, no, yo ya soy una persona madura, tengo gran sabiduría. Y no funciona así, no se trata de cuánto tú conozcas. Es cómo está tu estado, tu relación, tu nexo con Cristo. Amén. Mira lo que dice Mateo 24, del 9 al 13. Aquí vemos que Pedro dice, ¿saben qué? Me voy a pescar. Perdiendo el enfoque. Mateo 24, del 9 al 13. Dice la palabra, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, hablándole a la iglesia de Cristo, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Oiga, la iglesia, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No, a mí no. Oiga lo que Cristo Jesús está diciendo. Engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Dice ahí la palabra, mira, vienen tiempos. Y hermano, hermana, estos son los tiempos donde muchos tropezarán. Hablando de la iglesia, muchos tropezarán. Cristo Jesús nos advierte a ti, a mí. Puede ser que tropecemos. Hermano, hermana, dice ahí la palabra al final, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. El que continúe en el camino, no te preocupes, todo está bien. Pero dice ahí, muchos tropezarán. Y en el versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad,
el amor de muchos se enfriará en la iglesia. Entonces, hermano, hermana, la palabra maldad viene del griego anomía. Griego anomía significa ilegalidad de la ley de Dios, ilegalidad, una violación de la ley, o en general maldad, impiedad, una infracción, infringir la ley, iniquidad, transgresión. Es lo que significa la palabra maldad. Y dice ahí de que se va a multiplicar la maldad. Dice ahí que es una infracción de la ley. Hermano, hermana, en este día, en este país y en todo el mundo, hay una ley, la ley de, ya cuando empiezas a ver eso, corporate ley, una corporate law aquí en Australia. Hay una ley que es la que gobierna este país y el mundo, cada país tiene una ley. Y en estas leyes de estos países, de tu país, de donde vienes, donde sea, hay una ley que ha obviado la ley de Dios. Ha obviado la ley de Dios y dice, ¿sabes qué? No te preocupes de la ley de Dios. Preocúpate de nuestra ley. Y esta ley ha sido diluida. Y ahora a lo malo le dicen bueno. Esa es la ley que gobierna nuestro país, todos los países del mundo. No hay ningún país en el mundo que tenga la ley de Dios por su centro. Tú y yo estamos llamados a tener la ley de Dios. Hermano, Dios trasciende todo. Dios trasciende todo. Su palabra trasciende la ley de nuestros países, de este país, de otros países. La ley de Dios trasciende la ley de estos países, de nuestros países. Pero dice aquí que la maldad se multiplicará la maldad. ¿Por qué? Porque viene el país y te dice, ya no te preocupes de eso. La Biblia le llama pecado, pero aquí no hay problema. Aquí tú te puedes emborrachar, te puedes endrogar, puedes adulterar, puedes fornicar, puedes hacer lo que te dé la gana. Y no tienes problema con la ley. Dios te dice, tú vas a tener un problema serio con mi ley. Serio con mi ley. Aunque el hombre te diga, está bien. Dice ahí que la maldad se comienza a multiplicar. Tú ves la sociedad. Tú ves la maldad. La ves en el trabajo, en el gobierno, en las escuelas, en la universidad. En todas partes la maldad gobierna. Gobierna. Dice ahí que la maldad se comienza a multiplicar en la sociedad. Amén. Mira lo que dice Santiago 4, del 1 al 4. Santiago 4, del 1 al 4 lo tenemos. ¿De dónde vienen las guerras? Pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Le está hablando a la iglesia. No es de vuestras pasiones, oiga, tuya y mía, las cuales combaten en nuestros miembros. ¿Verdad? Gálatas habla acerca de eso, ¿verdad? De que 5:16 me parece que es, ¿verdad? Como nuestro espíritu y la carne están en una guerra constante en nosotros para que no hagamos lo que queremos, dice ahí la palabra. Dice ahí, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros. Dice la palabra a la iglesia, codiciáis a ti y a mí y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia al creyente y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Cuando pides, no recibes. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Para qué pedimos? Para gastar en vuestros deleites. Para gastar
en vuestros deleites, oh almas adúlteras. Y aquí es donde dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues, hablándote a ti y a mí, que quiera ser amigo del mundo, se constituye a sí mismo enemigo de Dios. La maldad se multiplica. La maldad se multiplica y tú y yo, nuestros ojos comienzan a ver la sociedad. Amén. Y deseamos, codiciamos. Yo quiero. ¿Pero para qué quieres? Dice ahí, para gastar en nuestros deleites. Hablando de la carne. Hermano, hermana, cuando tú y yo oremos, Señor, salva a mi papá, salva a mi mamá, salva a mis hijos. Señor, prospera la iglesia. Padre, mi hermano, mi hermana están pasando esta situación. Pero cuando tú y yo le decimos, Señor, quisiera ese Ferrari rojo, dice, ahí estás pidiendo mal. No tenéis ni vas a tener. Porque Dios no está en el negocio de hacernos millonarios. Dios te va a prosperar, sí, gloria a Dios, hasta donde Él crea conveniente. Hasta donde Él crea conveniente lo que tú puedas manejar. Yo tengo a mi hijo Rubén, tiene 11 años. ¿Qué piensa usted que le pasaría si yo le doy $10,000? Aquí están $10,000. ¿Qué piensa usted que haría Rubén con $10,000? Va y compra chocolates y compra dulces y compra pistolas de juguete, a malgastarlo todo, a engordarse de tanto chocolate, a picarse los dientes de tanto dulce. Lo perdería dejándolo tirado. No puede manejarlo. Amén. Y hasta cierto punto, en una versión adulta, así somos nosotros, hermano, hermana. Dios te da lo que puedes manejar. Dice ahí, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Si tú y yo estamos buscando la amistad del mundo, si tú y yo estamos buscando lo que el mundo busca, tú y yo nos estamos constituyendo a nosotros mismos enemigos de Dios. Amén. Es evidente para el creyente, para aquel que es movido por el Espíritu Santo, la diferencia entre el bien y el mal. La diferencia entre el bien y el mal. Y hermano, hermana, cuando tú y yo nos constituimos amigos del mundo, cuando tú y yo empezamos a desear cosas que tú y yo sabemos que están mal, porque lo sabemos. Cuando somos niños, no, yo no sabía, y pensamos que la gente nos cree. Pero somos adultos, somos personas conscientes, y Dios sabe que nosotros sabemos. Hermano, hermana, queremos constituirnos amigos del mundo. Dice ahí, te estás haciendo enemigo de Dios. Estás diciéndole, Padre, yo estoy contra ti. Amén. Eso es lo que te está diciendo la Biblia. Te está advirtiendo la Biblia a ti y a mí. Estamos hablando acerca de que Pedro, vayan, ¿saben qué? Me voy a ir a pescar. Perdiendo el enfoque, enfriándose. Hermano, hermana, tú y yo sabemos a ciencia cierta cuando nos estamos alejando. Llega un momento en que nos empezamos a enfriar de tal manera que ya nos sentimos, ya estamos anestesiados. Pero dice ahí, mira, tú te constituyes, tú te haces amigo del mundo, te estás constituyendo enemigo mío, dice Dios. Hay que tener cuidado.
Amén. Y obviamente lo que dice ahí Mateo 24, versículo 12, es evidente. Dice ahí: el amor de muchos se enfriará. Y ese es el tema de ahora, luchando contra el enfriamiento. Y la palabra te está diciendo: mira, viene una enfermedad epidémica a la iglesia de Cristo Jesús. El enfriamiento. Algo que va a hacer que muchos creyentes se aparten del camino. Y tú y yo tenemos que saber eso. Viene, Cristo Jesús lo dice, debido a la maldad que hay allá afuera. La maldad que hay allá afuera, el amor de muchos se enfriará. 2, debido a la maldad en la iglesia. Debido a la maldad en la iglesia, el amor de muchos se enfriará. Hermano, hermana, solo tienes que encender el internet y te vas a dar cuenta. Mucha gente que dice ser creyente, que dice ser pastores, que dicen ser evangelistas, que están en contra de la palabra de Dios. Están predicando un evangelio que lleva a personas al infierno. Yo no te estoy diciendo yo tengo la verdad. Estoy diciendo que se han apartado de esta palabra. Si yo mañana me aparto de esta palabra, me vuelvo igual que ellos. Pero muchos predicadores, pastores, hermano, hermana, hace 7 años me parece, 8 años, 7, 8 años, aquí en este país, gloria a Dios, hubo una Royal Commission contra las instituciones religiosas que abusaron de niños. Y expusieron a todas estas organizaciones religiosas que habían levantado todos estos centros de acoger niños para violarlos, para traficarlos. Se multiplicará la maldad y el amor de muchos se enfriará. Viene el mundo y dice: wow, hermano, hermana, de esa comisión, el 66%, ese es el finding de esa Royal Commission, el 66% eran instituciones católicas que habían abusado niños de manera sistémica por decenas de años. Decenas de años. Mire, vea documentales de Irlanda. Ese país está bajo la cortina católica. Usted va a ver eso a montones. Todos los niños violados por esos curas. El 66%. Y ellos no eran los únicos. Ahí eran todos. Se multiplicará la maldad y el amor de muchos se enfriará. Viene el mundo y dice: wow, y me están pidiendo que crea en ti. El amor de muchos se enfriará. Hermano, hermana, hay muchas iglesias que viven en pecado, que se predica el pecado como algo normal, algo que se puede hacer. Mira, tú y yo tenemos esta es cómo funciona la vida del creyente. Tú estás en Cristo Jesús, creyendo en el Señor, adorando al Señor. El diablo comienza a traer una ola contra ti. A ti te gustaba la música antes. Comienza a venir la música a tu corazón, a tu mente. ¿Por qué no pones esta canción, verdad? Y te empiezas a acordar de la canción. Y el Espíritu Santo te dice: tienes que luchar contra esto. No te dejes vencer de esto. Pero muchas iglesias dicen: no te preocupes, eso no es nada. Muchas iglesias te dicen: es bueno tomar alcohol, un cigarro, que eso no es nada, no es problema.
Un puro de marihuana, eso te relaja. Ahora las instituciones médicas te dicen de que no te preocupes, fuma marihuana para el dolor. Ahora el doctor te recomienda, te diagnostica, te prescribe marihuana. Y no, el doctor me la dio, entonces no puede ser mala. Y dice el pastor, entonces está bien también. La maldad se multiplica en la iglesia y el amor de muchos se enfría por esto. Mira, hermano, hermana, trabajo del pastor y tú como testigo. Cuando el pastor deje de estar predicando cosas que están en la Biblia, cuando el pastor deje de estar predicando contra el pecado, cuando el pastor esté predicando contra algo que te va a llevar al infierno, tú tienes que decir algo o levantarte y buscar una iglesia donde se predique el evangelio como es. Amén. La maldad comienza a multiplicarse en la iglesia, en la iglesia. Aquí una vez vino el presidente de las asambleas de Dios, no esta iglesia, en otra iglesia. Viene el presidente de las asambleas de Dios y empezó a decir, miren, podemos adorar las imágenes de la Virgen. El presidente de las asambleas de Dios de Australia, en una iglesia, diciendo semejante locura, blasfemia. ¿Y cuántos no habrán dicho gloria a Dios? Hermano, hermana, cuando una persona de ese calibre está diciendo algo de esa categoría, está influenciando a mucha gente. Amén. La maldad dentro de la iglesia. Estamos hablando acerca del enfriamiento y cómo la maldad en la sociedad, cómo la maldad dentro de la iglesia lleva a muchos creyentes al enfriamiento. No, aquí ya no confío en la iglesia, ya no confío en el pastor, ya no confío en los hermanos. Hermano, hermana, no es así como se pelea la batalla. Si un pastor se pierde, ni modo. Pero tú y yo tenemos que seguir batallando en Cristo Jesús. Si una iglesia se deshace, mira, llega el momento en que el Señor te dice, tú tienes que levantar una iglesia. El Espíritu Santo te da una revelación. Entonces tienes que levantar una iglesia. Así es la cosa. Hermano, hermana, cuando esto comienza a ocurrir, la maldad se comienza a multiplicar, el enfriamiento comienza a entrar, va haciendo un estado, va haciendo una condición ya en la vida, donde ya no te calientas con nada. Estás oyendo la prédica y no me importa, estás oyendo una alabanza y no me importa. Se está volviendo un estado. Dice ahí la palabra, no entristezca al espíritu. Y ya nada nos calienta, es un estado. Hermano, hermana, y hablando acerca de eso en Efesios 2, dice que hay una corriente en este mundo. Cuando va pasando el río encuentra cosas en el camino. Y si no hay una resistencia, el río se la lleva. El río se la lleva. Y esa es la vida. Cuando tú dejaste de pelear en Cristo, la corriente de este mundo te lleva. Esa es la vida. Hablando del enfriamiento. Mira, vamos a Apocalipsis 14, del 6 al 13.
Pedro dijo, miren, ¿saben qué? Yo me voy a pescar. Y todos le dijeron, ¿sabes qué? Vamos también nosotros contigo. El enfriamiento. Apocalipsis 14, del 6 al 13. Dice, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Esto es lo que decía el ángel: temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, esa persona, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de sus tormentos sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. Eso es lo que iba a escribir: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Dice ahí la palabra vi volar. Está hablando de tres ángeles que bajan del cielo. Esto es durante la gran tribulación. Durante la gran tribulación, vi volar. No está hablando de hombres. Y estos ángeles tienen tres mensajes particulares, cada uno de ellos. Y el primero dice ahí que tenía el evangelio eterno. El evangelio, las buenas nuevas, las noticias de Dios eternas. Y esto es, dice, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a todos, diciendo a gran voz. Esto es lo que le dice: temed a Dios. Hermano, hermana, cuando viene el enfriamiento, tenemos que temer a Dios. Tú y yo tenemos que temer a Dios. Dice ahí, dadle gloria, porque viene el juicio ya, pronto. Hermano, hermana, la palabra te está diciendo, tienes que temer a Dios. ¿Ves toda la maldad que hay en esta tierra? Teme a Dios. Teme a Dios. Tú temes a Dios. Temer significa obedecer. Temer significa tener por prioridad la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que temer a Dios. La ley de este país dice que Dios trasciende todo. Dios trasciende todo. Hermano, hermana, tú y yo tenemos que temer a Dios, tenemos que darle gloria todos los días, no los domingos cuando estamos aquí, todos los días. Dice ahí, porque su juicio ha llegado. Dice, adorad a aquel que hizo el cielo. Mira, no adores a Dios por cuanto te dio. No adores a Dios porque ha transformado tu vida. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios por las bendiciones que Dios nos ha dado. Gloria a Dios que el Señor nos sacó de los vicios. Gloria a Dios que Dios nos ha dado un trabajo, nos ha dado una familia, nos ha dado vida.
Pero a quien tienes que adorar es a Dios. Amén. No es a la iglesia, no es al pastor, no es a tu familia, es a Dios. Ese es el evangelio eterno, dice ahí. Adora a Dios, teme a Dios. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad. Y dice, oiga, hablando acerca del enfriamiento, ¿por qué ha caído Babilonia? Porque ha hecho beber a todas las naciones, todas las naciones de esta tierra. Babilonia las ha hecho beber el vino del furor de su fornicación. Y está hablando de una fornicación espiritual. Babilonia es el misterio de Satanás, lo que el sistema de Satanás que rige este mundo, en su totalidad. ¿Tú has oído en la escuela de Babilonia? No. ¿Tú has oído en la universidad acerca de esta Babilonia? ¿Lo has oído en tu casa? ¿Lo has oído en tu trabajo? Nunca. Pero aquí la palabra de Dios te dice, mira, hay un sistema en este mundo que rige todo. Dice ahí, esta Babilonia ha dado de su fornicación a todas las naciones. Hermano, hermana, hablando del enfriamiento, cuando una persona se enfría, tú no lo sabes, pero hay un sistema entero en este mundo obrando para esclavizarte. Segunda de Pedro 2, me parece. Segunda de Pedro 2, me parece que es. No pierda Apocalipsis, que no hemos terminado. Segunda de Pedro 2:20. Mira lo que dice la palabra. Hablándole a creyentes que han vuelto atrás, ciertamente, estos hombres perversos, dice ahí, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, tú y yo que hemos venido a Cristo Jesús, hemos escapado de la contaminación del mundo. Y dice, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Ahí la palabra te está diciendo una realidad. Tú y yo hemos escapado de la contaminación de este mundo. ¿Cómo? Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Tú y yo, hermano, hermana, la Biblia te ha declarado santo, justo, hijo de Dios. Amén. Te ha limpiado. Oiga, hablando del enfriamiento, enredándose otra vez, la salvación se pierde. La salvación se pierde. Están libres, están en libertad, están limpios, pero dice, se han vuelto a enredar, enredándose otra vez en ellas. ¿Qué dice? Son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Mira, tú, el creyente, tenemos un problema serio en la iglesia, que todos nosotros pensamos de que yo soy maduro, yo conozco, yo lo sé, yo puedo. Hermano, hermana, la palabra de Dios está diciendo algo. Mira, tú eres libre por el poder de Cristo Jesús. Tú eres libre porque Cristo Jesús te libertó, no es porque tú puedas.
No es porque tú conozcas. Tú eres libre por el poder de Cristo. Cuando tú y yo nos volvemos a enredar, ten cuidado. Porque ahí no es de que tú puedas, que tú sabes. Volviéndonos a enredar, dice ahí, somos vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Lo que éramos antes, la desgracia que éramos antes, peor. Amén. Entonces mira, cuando tú y yo nos enfriamos, ten cuidado porque hay un sistema en este mundo. Hay un buen libro, Dope Inc. Si puedes léelo. Hay un sistema en este mundo queriendo endrogar a todas las personas. Dope Inc. Léelo si puedes. Hay un sistema de tráfico de drogas en todo el mundo con el propósito de endrogar a todos. Jóvenes, padres, sepan esto, que hay un sistema que quiere endrogarlos a tus hijos cuando están jóvenes, pero adultos también se puede. Dice ahí de que esta Babilonia le da de ese vino a todas las naciones. Y en el versículo 12, este es lo que llevan los ángeles, dice en el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí en Mateo 24 decía el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Mira, tú vas por la vida y tú ves toda esta maldad en la iglesia, en la sociedad, pero tú perseveras hasta el fin y no te preocupes que Dios va a guardar tu nombre en el libro de la vida. No importa lo que pase en este mundo. Mira, dice ahí la palabra de que dentro de poco, dice ahí de que muchos te van a llevar a la muerte pensando que hacen un favor a Dios. Pero tú no te preocupes, dice, teme a que es capaz de destruir el alma y mandarla al infierno. Amén. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mira, hay una cosa aquí en todos los países, que las leyes de estos países, de todos los países del mundo, te dicen tú tienes que seguir nuestras leyes. Arriba de esa ley está la ley de Dios, la palabra de Dios. Hermano, hermana, arriba de la ley del hombre, arriba de la ley de los países, arriba de corporate law, está la ley de Dios. Dice ahí la palabra, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son los que, aquí se demuestra la paciencia de los santos. Cuando tú ves que todo esto está de la manera que está, te dices, yo voy a seguir a Dios. Hermano, hermana, tienes que decir eso, yo voy a seguir a Dios. Ahorita se acaba de aprobar una ley que se llama the Hate Speech Bill. Mira, dentro de poco van a empezar a meter gente a la cárcel por lo que dices, por lo que pones en el Facebook. Ahí es donde se va a ver la paciencia de los santos. Ahí es donde se va a ver la fe. Amén. Ya está esa ley. Y en el versículo 13 oí una voz desde el cielo que me decía, escribe. Oye, escribe. Eso es lo que le está diciendo el ángel a Juan. Bienaventurados. Blessed. Aquellos que de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Mire, te está diciendo la palabra. Considérate bendito si mueres en el Señor. No, yo no quiero morir. Creo que nadie quiere morir aquí, ¿verdad? Creo que nadie quiere morir, especialmente torturado. Pero dice aquí, benditos
bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Sí, dice el Espíritu. Oigan, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Aquellos que han dejado un récord, aquellos que han dejado un testimonio de que siguen a Cristo Jesús, no te preocupes. El Señor tiene un galardón para ti. Hermanos, hermanas, tenemos que pelear una batalla contra este mundo. Pedro dijo, miren, ¿saben qué? Me voy a pescar. Hermano, hermana, hay que tener cuidado con enfriarnos. Hay que tener cuidado con enfriarnos. Si tú ves que te estás enfriando, preocúpate. Preocupémonos. Porque nadie está exento de eso. Nadie. Te digo, a mí me ha llegado. Y hay que preocuparse. Hay que estar luchando día a día. Día a día. Amén. Y dice ahí la palabra, y aquella noche no pescaron nada. Y aquella noche no pescaron nada. Hablando de el enfriamiento, hablando de perder el enfoque. Mira, cuando tú y yo hemos perdido el enfoque, dice ahí la palabra, no pescaron nada. Cuando tú y yo hemos perdido el enfoque, muchas veces la bendición de Dios se va a apartar de nosotros. Las cosas no te van a salir como quieres. De hecho, las cosas te van a salir mal. Mira, yo me acuerdo una vez que Dios me dijo, esto lo traje yo a mi vida. Esto lo traje yo. Dice ahí la palabra, esa noche no pescaron nada. Vamos a pescar. Vamos a hacer lo que queremos, vamos a hacer lo que yo sé. Dice, esa noche no pescaron nada. Hermano, hermana, no es que el río no tuviera peces. No es que el lago no tuviera peces. Es que ellos estaban obrando fuera de la voluntad de Dios. Ellos estaban queriendo perder el enfoque. Y de ahí viene Cristo y les dice, tenéis algo de comer. Cuando tú y yo hemos perdido el enfoque, hermano, hermana, cuando tú y yo nos estamos alejando de las cosas de Dios, viene Cristo y te dice, tienes algo que ofrecer, algo que dar. Y Cristo Jesús sabe que no tienes nada, que estás perdido, estás frío, no tienes nada. Pero Cristo está iniciando una conversación, está acercando a ti y a mí. Dice, tienes algo que comer, sabiendo que no tenemos nada, sabiendo que hemos perdido el enfoque, sabiendo que estamos fríos. Tienes algo que comer. Hermano, hermana, el Señor sabe que el fuego ha mermado. Va para abajo el fuego. Sabe que el aceite de la unción se está secando. Ya no hay brillo. Ya no hay ese brillo que da el aceite, la unción. El Señor lo sabe. Sabe que el agua se ha agotado. No hay cómo refrescarnos. El Señor lo sabe. El Señor sabía que no tenían nada que comer, que el gozo se había ido. Amén. Y viene Cristo y les dice, miren, echen la red a la derecha. Echen la red a la derecha. Y le echaron. Y sacaron 153 peces. Mira, hermano, hermana, el Salmo 120 me parece que es verdad, del versículo 1 al 2.
Dice de que, Salmo 127, del 1 al 2, dice, si el Señor no está con nosotros, si el Señor no está con nosotros, en vano trabajan los que edifican la casa. Si el Señor no está con nosotros, mira lo que dice, vamos al Salmo 127, del 1 al 2. Si Jehová no edificare la casa, en vano, está trabajando, sí, pero en vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Habían pasado pescando toda la noche, no habían pescado nada. Y Cristo le dice, mire, al final de toda la faena, ya cuando ya iban derrotados de regreso, echen la red allá a la derecha. Dice que no podían con la red. No era que el lago no tuviera peces, era que no tenían la bendición de Dios. Era que habían perdido el enfoque, se estaban desviando. Y todo sale mal cuando nos apartamos de Cristo. Amén. Hermanos y hermanas, todo sale mal cuando nos apartamos de Cristo. Imagínense la escena, está la barca, derrotados, y los peces estaban aquí, a la par de ellos, Eso es lo que pasa cuando andamos sin Cristo en la vida. Los peces están a la par, pero nosotros no pescamos nada. Amén. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, es el Señor. Miren, en Romanos 8 habla acerca de el que camina en el Espíritu. El que camina en el Espíritu. El que camina en el Espíritu, hermano, hermana. Cuando tú y yo caminamos, el cristiano que camina en el Espíritu, te das cuenta cuando las cosas están mal. Y tú dices, esto me pasó porque me he apartado del Señor. Esto me ha pasado porque me he enfriado. No tienes gozo en la vida. Mira, la palabra dice de que cuando estamos al lado del Señor, en el trono del Señor, ahí hay gozo y bendición. No hay gozo en la vida. Tenemos que entrar a la presencia del Señor. Esa es la solución. Juan dice, es el Señor. Cuando tú caminas en el Espíritu, te das cuenta que el Señor está ahí. El martes compartía de que muchas veces, hermano, hermana, estamos hablando acerca del arrepentimiento. Muchas veces tú vas a saber, muchas veces tú vas a declarar lo que has hecho. Señor, he hecho esto. Y tú lo dices, lo articulas, pero no estás arrepentido. No estás arrepentido. Tú lo sabes, tú lo dices, pero aquí no estás arrepentido. Mañana lo voy a volver a hacer. Amén. Cuando tú y yo caminamos en el Espíritu, nos damos cuenta cuán cerca está Dios de nosotros. Nos damos cuenta cuán cerca está la solución. Hay veces tú vas a pasar por cosas que lo has perdido. Has perdido tu trabajo, has perdido una relación, has perdido dinero. Chocaste el carro y estás en tu punto más débil. Sencillamente lo que hay que hacer es de rodillas venir al Señor. Padre, me he apartado de ti, he andado haciendo lo que no debo. He perdido el enfoque.
me he enfriado. Señor, pero aquí estoy. Dice la palabra, espiritualmente hablando, Salomón, cuando construye el templo, dice: cuando el pueblo se ha apartado del camino del Señor y volvieren a este lugar y te invocaren, tú los escucharás. Miren, hermano, hermana, la solución, como le dijo Cristo Jesús, solo echen la red ahí a la derecha, a la par de ustedes está. Es arrodillarse delante del Señor, venir con un corazón contrito, humillado delante de Él y decir: Padre, cuánto me he apartado, cuánto he fallado, cuánto he sido necio, he porfiado. Pero aquí estoy, Señor. Levántame. Hermano, hermana, el Señor nos levanta y dice: y el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Mientras tú y yo tengamos vida y podamos levantar una oración, el Señor te levanta. Amén. Luchando contra el enfriamiento, hermano, hermana. Luchando contra el enfriamiento. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar.